Queremos darle la bienvenida a todos y todas que se conectan hoy día a esta reunión virtual, este taller virtual, taller de reflexiones pedagógicas, de parte de la Comisión de Apoyo a la Docencia de la Unidad Institucional de Práctica. Le damos a todos y todas las bienvenidas, a nuestros académicos y también los estudiantes que se conectan a esta hora. Comentarles que este taller está enmarcado en este trabajo que realiza la Comisión de Apoyo a la Docencia, que se viene realizando ya desde el año pasado y que involucra una serie de actividades, especialmente talleres y apoyos en este periodo de virtualidad que estamos viendo todos nuestros domicilios, en nuestras casas por la pandemia. Existen otros talleres de Classroom hoy, por ejemplo, y la próxima semana también tendremos un taller de Genially que también va a estar muy, muy entretenido porque es para hacer presentaciones distintas y salir un poquito del PowerPoint. Y bueno, a todos les estamos informando siempre a través del correo de las distintas actividades, y quiero dejar con ustedes a César Ades, parte del equipo de la Unidad Institucional de Prácticas, quien también nos dará la bienvenida y presentará a nuestros invitados de hoy. Gracias, Denis. Sí, reforzar la idea que menciona Denis, gracias al Centro de Formación Virtual y a la Unidad de Apoyo a la Docencia, de Desarrollo a la Docencia. Se están implementando todas estas charlas y talleres en son de mejorar, ¿cierto?, todos los procesos de enseñanza-aprendizaje y la formación, no solamente de los y las estudiantes, y también de los colegas que participan en estos procesos. Así que los invitamos desde ya, los y las invitamos a todos, todas, todes, a participar de estas charlas, ¿sí? Como decía Denis, hoy en la tarde se realiza del taller de Classroom, ¿cierto? Un taller de Classroom, y mañana esta misma charla se repite a las 15 horas. ¿Estoy bien? Sí, a las 15 horas. Toda la información de los talleres, como dijo Denis, le está llegando a sus correos. Hay un taller de presentación de Genially, como dijo él también, y una charla de investigación sobre la práctica que viene más adelante en junio también, ¿ya? Que es en esta misma idea de los dilemas pedagógicos, los que se trata durante el desarrollo de la práctica profesional y para eventuales también estudiantes que quieran integrarse a esto. Bueno, la charla de hoy tiene que ver con reflexión en y de la propia práctica, de la práctica pedagógica. Tenemos dos invitados de la Facultad de Historia, Geografía y Letras, ¿sí? Marco Antonio Alarcón, él es coordinador también de la carrera de castellano, coordinador de práctica de la carrera de castellano, y Marco Andrés Santibáñez, profesor también de la carrera, y juntos también integran un núcleo de investigación en este aspecto, así que han desarrollado un camino bien profundo en esta temática y muy interesante además, ¿ya? Que tuvimos la oportunidad en las charlas iniciales de tener a Marcos Santibáñez con una muy buena charla, así que espero la disfruten. Después de que ellos hagan sus intervenciones, vamos a tener un tiempo ahí para hacerle algunas preguntas y poder contestar, y ahí hacer una especie de intercambio pedagógico, ¿cierto?, de ideas. Así que los dejo con ustedes a Marco Antonio Alarcón y Marco Andrés Santibáñez para que presenten. Muy bien, muchas gracias. Vamos a iniciar entonces. No sé si me indican si ya se ve bien la presentación. Sí, se ve, Marco Antonio. Muy bien, don Marcos Andrés Santibáñez, adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Esas palabras elogiosas de César a nombre de la Coordinación de Prácticas. Bueno, yo no sé si será tan profunda, esperemos que sí, pero lo que sí estamos convencidos, y en esto creo que interpreto también a Marco Antonio, bueno, va a ir interviniendo también a la par en esta presentación. Nosotros creemos que estos espacios son justamente espacios de reflexión, espacios que promueven una forma de mirar nuestro quehacer, entendiendo que ese quehacer docente no solo es real desde el momento que estoy titulado, ya tengo un contrato en un establecimiento educacional, sino que esa reflexión pedagógica, esa reflexión sobre el quehacer docente, esa práctica reflexiva, es algo que se tiene que ir intencionando a la par de lo que es la formación inicial docente. Es decir,
que el profesor no desarrolla las competencias reflexivas que son transversales y necesarias para su quehacer solo una vez que está ya titulado, sino más bien esta práctica reflexiva es una competencia más, si lo podríamos decir de este modo, que debe estar justamente a la par de las otras competencias disciplinares, comunicativas, pedagógicas, que son inherentes a la condición de ser profesora o profesor, ¿no? Educador, educadora. Así que agradecer esta confianza y comenzamos. Bueno, seguramente este meme que viene a continuación, ustedes lo tienen que haber visto mucho tiempo, ¿no? Justamente esta pertenece a una actriz brasileña de nombre Renata, que fue muy famosa en una época. Yo recuerdo haberla visto también esta teleserie, no recuerdo la teleserie, no sé si era La Reina de la Chatarra o algo así. Pero bueno, la cosa es que este meme se hizo viral porque justamente cuando un sujeto estaba enfrentado a una situación compleja, problemática, aparecía este meme que recoge una secuencia de una escena de una teleserie y en donde vemos que justamente hay una serie de gráficos y puntos geométricos, fórmulas, que muchas veces tratan de expresar como la complejidad, la dubitación frente a algo, ¿no? Y el tema que nos convoca hoy justamente es conversar sobre los dilemas pedagógicos como base, como punto que hace de acicate, de gatillador, de esta práctica reflexiva, reflexión pedagógica, reflexión docente. Entonces, digamos que a la par y al tono que nos plantea el meme anterior, todos nos hemos visto enfrentados alguna vez en nuestra vida a lo que llamamos un dilema. Un dilema, así dicho en un sentido muy coloquial, muy llano, es una situación, ¿no es verdad?, que pone a prueba, pone en tensión nuestras creencias, nuestras pautas de comportamiento, y que justamente en la medida que se resuelve ese dilema, exitosamente o no, pues eso genera importantes aprendizajes para la vida, ¿ya? Y que habitualmente en las caricaturas, cuando éramos más, ahora hay otro estilo de plantear esto, era como angelito bueno, angelito malo, ¿no es verdad?, que nos tironeaban entre las posibles alternativas de resolución frente a lo que es un dilema. Pero digamos que el dilema, desde una perspectiva ya un poco más disciplinar, ¿ah? Está especialmente entroncada con una tradición muy ligada a la filosofía, ¿no? Y que, por ejemplo, en la literatura, un clásico del dilema era esta expresión shakespeariana de ser o no ser, ¿eh? O, por ejemplo, dilemas como nos enfrentamos hoy día entre hacer el examen o ver el partido, ¿ah? Conectarme o no conectarme, prendo la cámara o no la prendo el micrófono o no la prendo. Y hay dilemas también en nuestra vida cotidiana, como temas de convivencia ciudadana, de, de, de valores que invitan a la forma social de interrelación, como por ejemplo la ilustración que se ve ahí, ¿no? Se supone que uno, si no tiene inconvenientes, debería ponerse de pie, ¿no? Pero muchas veces el dilema es cuando estoy en una fila donde está una embarazada, una anciana, una persona con discapacidad. Bueno, aquí aparece hasta un zombie, ¿no? Porque este es un meme de humor. Bueno, ¿a quién le dejo el asiento? Entonces los dilemas, como vemos, nos ponen en una situación problemática que exige una solución, ¿no? Entonces, el dilema decíamos que tiene una fuerte tradición en el área de la filosofía, ¿ah? Y es una estrategia habitual en esa disciplina, pero que luego se ha ido trasladando al ámbito moral y ético, y también es una estrategia, y hay muchas investigaciones sobre filosofía moral y sobre ética, de ontología, en donde una manera de justamente problematizar sobre pautas de comportamiento o formas de cómo encarar dificultades, los dilemas éticos son importantes y están justamente ahí. Pero el dilema pedagógico tiene como una connotación un poquitín distinta, que justamente es una situación problemática, y en eso comparte la idea con los demás dilemas, pero que está circunscrita a una situación pedagógica. Es decir, es una situación pedagógica que por su novedad, por su dificultad, por las implicancias sociales, políticas, culturales
y éticas, claro, y afectivas, ¿por qué no?, requiere por parte de este o de esta docente una actuación, ¿ya?, un ejercicio profesional que va más allá de lo que es la forma habitual de comportarse o de enfrentar o de actuación docente, va más allá del sentido común. Por lo tanto, los dilemas pedagógicos, ¿ya?, son situaciones que nos desafían, y para poderlas resolver necesitamos pues poner en ejercicio una práctica reflexiva. Una práctica reflexiva significa que es un proceso, ¿no es verdad?, en el que se tiene que articular, ¿ah?, y poner en ejecución un despliegue de varias competencias que entre sí se complementan, de carácter disciplinar, didáctica, ética. Hoy está muy presente el tema de la educación emocional, ¿ah?, porque muchas veces en los dilemas pedagógicos un elemento que está muy, digamos, presente es el tema emocional, tanto de los estudiantes como del propio profesor que está desafiado en dicha situación, ¿no?, para un adecuado abordaje. Y estos dilemas pedagógicos, que entiendo que el lenguaje que en varias carreras se usa, también en la literatura sobre formación profesional de docentes y de práctica reflexiva, se habla muchas veces, más que de dilemas pedagógicos, también se habla de incidentes críticos, ¿ya? Y el nombre incidentes críticos, yo, claro, en el Congreso, por ejemplo, dentro de lo que es la rutina de funcionamiento de la Cámara de Diputados y del Senado, y en general en otros países, habla la hora de incidente. Entonces, yo cuando escuchaba esto de la hora de incidente, siempre pensaba que era la hora como de que la gente se maltrataba verbalmente, pero en realidad aquí la palabra incidente está aludiendo a un evento, a una situación pedagógica que requiere de nuestra reflexión, ¿ya? Aquí hay recogida un texto que es de Monereo, quien ha escrito bastante sobre el tema de los incidentes críticos, de formación de profesores, entre otras temáticas. Y justamente aquí lo dice, yo no lo voy a leer entero, pero sí al menos las primeras líneas, en donde dice que el incidente crítico es un suceso acotado en el tiempo y en el espacio, que al superar un determinado umbral emocional del profesor, pone en crisis, desestabiliza, desafía la identidad, mi ejercicio pedagógico, etc. Y de tal manera que para entonces poder abordarla, que es la idea que está aquí como recuperar el control, requiere pues que yo ponga en ejecución un proceso reflexivo, ¿ya? Ahora bien, para nosotros, el lugar de esos incidentes críticos natural es la práctica pedagógica, ¿ya? La práctica pedagógica la estamos entendiendo, por una parte, como el espacio formativo, es decir, la asignatura que aborda nuclearmente esto, como también las progresivas experiencias de ir tomando conocimiento de la realidad escolar, ¿ya? Y que tiene su punto inicial, la práctica 1, o como se llama en cada carrera, y tiene su punto culmine en la práctica final o en la práctica profesional, que es justamente una experiencia que busca articular los conocimientos teóricos y prácticos que forman parte del itinerario curricular. Ahora bien, los incidentes críticos, hay dos maneras de verlo. Uno, ¿no es verdad?, son los incidentes críticos reales que se originan justamente en la práctica, o sea, se originan en mi práctica si soy yo el practicante. Pero también los incidentes críticos, y aquí es donde se entronca mejor con la idea de dilemas pedagógicos, es cuando se toman situaciones pedagógicas que le han pasado a otros sujetos o que de alguna manera se inspira en la vida real y se ponen, entre comillas, como un modelo que sirve para gatillar una reflexión, especialmente cuando uno está haciendo las prácticas iniciales que tienen como característica en la mayoría de las carreras de nuestra universidad una observación, una pequeña conversación con el profesor, pero no hay una intervención aún real o importante o significativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula.
Ojo, cuando yo digo aula, digo aparte del aula clásica, estoy entendiendo también el patio, estoy entendiendo también otros lugares, como por ejemplo el profesor de educación física, que no están en un aula, digamos, tradicional, sino que están en un aula que puede ser el patio, puede ser la cancha, puede ser el gimnasio, puede ser muchos lugares, o el profesor de música que está, no sé, en una sala, digamos, como auditorio, y no necesariamente en una sala de clase o el laboratorio, ¿ya? Por dar, o la sala con los niños en el jardín, ¿no? O en el kinder. Entonces, en esta perspectiva, el tema es que el dilema pedagógico o el incidente crítico implica que yo tengo que hacer como una transición para poderlo abordar, dada la complejidad que este incidente crítico me desafía, de hacer un tránsito de lo que es como la reflexión natural a lo que estamos apuntando aquí hace tiempo en la universidad y en las distintas asignaturas de práctica, metodología de didáctica, que hablamos de la práctica reflexiva. Porque en el fondo todos reflexionamos, todos. Hasta la persona que no tiene una carrera universitaria reflexiona. ¿Por qué? Porque la reflexión, junto a otras operaciones mentales superiores, forma parte de la condición humana. Pero aquí lo que estamos intentando es cómo hacemos este paso de esta, digamos, reflexión natural a una actividad o a una práctica reflexiva que tiene una característica o ciertas exigencias distintas, ¿no? Que tiene una metodología, tiene una intencionalidad y tiene un método, ¿no? Entonces, si pudiéramos distinguir, ¿no es verdad?, entre una reflexión natural y una práctica reflexiva, que un poco el foco hacia donde nos quiere llevar o quiere hacer notar el taller de hoy, es que la reflexión natural, en la que todos reflexionamos, es innata, es espontánea, es instantánea, es natural, muchas veces improvisada y casual, ¿ya? Por ejemplo, muchas veces en nuestro ejercicio docente, cuando conversamos con un papá, una mamá, un apoderado, a veces ellos se mueven dentro de esta reflexión natural, que no está teniendo en cuenta un conjunto de otros ingredientes pedagógicos, de psicología del aprendizaje, curriculares, etcétera, ¿no? Y justamente uno de los trabajos que tenemos que hacer nosotros, cómo llevamos al apoderado a entender determinada problemática que se da en el colegio con su estudiante en esta dinámica. La reflexiva, pues es algo que se aprende, es metódica, no es improvisada, al contrario, es instrumental. Yo no quise poner la otra palabra, Marco Antonio, porque a mí me entró la duda. Ángel Domingo usa la expresión instrumentada, ¿ya? Entonces, cuando decía ya instrumentada, instrumental a veces puede entenderse como una racionalidad en extremo práctica, pero instrumentada también quiere decir que use instrumentos, qué sé yo, que tenga como metodologías validadas para poderla poner en práctica, ¿no? Y que claramente esta práctica reflexiva tiene una intencionalidad y es sistemática. Incluso es más, la práctica reflexiva es como, yo digo, como dos dínamos, que la práctica reflexiva tiene un ámbito individual personal, pero la práctica reflexiva crece, es como una onda que se expande cuando es una práctica reflexiva con pares, ¿ya? En comunidades de práctica, comunidades de reflexión. Bueno, entonces si avanzamos un poquito más, Marco Antonio, veremos que justamente esta reflexión docente apunta, ¿no es verdad?, a la manera, ¿no es verdad?, en que podemos interrelacionar distintas dimensiones cognitivas, afectivas, ¿no?, de nuestro quehacer, y que justamente una buena reflexión docente o reflexión pedagógica tiene que ser capaz de elevarnos, ¿no? Significa que la práctica reflexiva no es solo como un ejercicio, digamos, de disquisición, sino justamente una palabra que está aquí presente en este artículo de Vanegas, es que la práctica reflexiva tiene que tener un horizonte transformacional, es decir, que esto que yo analizo, cuestiono, que problematizo, tiene que tener siempre luego una proyección en la acción. ¿Ah? Y aquí vienen todos los teóricos como Donald Schoen, que hablaba de que la práctica reflexiva debía ser en, desde y para la acción. ¿Ya? Por lo tanto, hay que estar, el profesor está reflexionando siempre.
¿tá? Entonces, si uno mira, por ejemplo, el marco para la buena enseñanza, que es para nosotros en Chile, ¿no es verdad?, un referente importante, veremos que la práctica reflexiva está presente en los 4 dominios, pero particularmente en el A, que es preparación para la enseñanza, pero también está en el D, que es responsabilidades profesionales, ¿no? Sin embargo, uno puede encontrar cuando uno lee los criterios del dominio B o del dominio C, que tiene que ver con el aprendizaje para todos los estudiantes y con la creación de un ambiente propicio, ¿ah? Nos vamos a dar cuenta que cuando uno lee los criterios de los descriptores, uno ve que hay una práctica reflexiva que se está exigiendo ahí. Entonces, no podemos nosotros, digamos, realizar esta práctica reflexiva, ¿ah?, sin tener en cuenta digamos, esta convención que tenemos en nuestro país, que en otros países tiene otros nombres, se ha sistematizado tal vez de una manera diferente, pero más o menos la línea va por ahí. Entonces, justamente en la diapositiva vemos que tenemos el marco para la buena enseñanza, que apareció el 2003, se actualizó el 2008, y entiendo, Marco Antonio, ¿no es verdad?, que ahora está, que el año pasado quedó en discusión en el Consejo Nacional de Educación con respecto a una actualización de este marco, ¿eh? Efectivamente. Y desde el 2019, que era una demanda ya dada en este proceso de escolarización de la educación parvularia, aquí digo escolarización en un sentido positivo, está un marco para la buena enseñanza de la educación parvularia, que ustedes se fijan, prácticamente los nombres son iguales, con las adecuaciones propias de trabajar con párvulos y no trabajar con los niños desde 6 años hacia arriba, ¿no? Entonces, nuestra práctica reflexiva para abordar los incidentes críticos no lo podemos hacer sin tener este marco. Hace un tiempo atrás con Marco Antonio, que nos vemos muy seguido porque decía César, muy bien, trabajamos juntos en varias cosas, problematizábamos que, aunque no nombráramos el marco para la buena enseñanza, ¿ah?, toda reflexión pedagógica o toda práctica reflexiva, de un modo u otro, siempre va a apuntar a esto, ¿ya? Porque en el fondo, esta convención de estructuración que vemos en esta imagen de forma resumida, es lo que realmente son los elementos que son nucleares, que son necesarios de saber y saber hacer, y creo que yo también saber ser una buena docente. Marco Antonio. Muy bien, muy bien. Vamos ahora a tratar de hacer operativa desde una mirada, no es la única, lo que hemos comentado, lo que ha comentado el profesor Marcos Santibáñez, en términos de poder llevar a la práctica una propuesta que, al menos dentro de la carrera de castellano, hemos venido trabajando hace un tiempo y que puede ser versátil también, ¿ya? Desde escoger un incidente crítico, desde abordarlo, desde abordar el marco para la buena enseñanza, pero por sobre todo también entender otras dinámicas, ¿ya? En ese mismo sentido, hemos desarrollado ya con tiempo, y de hecho le vamos a mostrar algunos ejemplos, los pasos o movidas retóricas asociadas a la construcción de un ensayo o reflexión, ¿ya? En esta misma dinámica que hemos planteado. Primero, tendríamos la presentación del incidente crítico, ya vamos a ir como al detalle para que se entienda a qué nos referimos. Luego, ese incidente crítico tiene una estructura específica basada en un discurso especializado. Esto es sumamente relevante, ¿ya? La formación docente se tiene que hacer, ¿cierto?, desde una construcción especializada y al mismo tiempo desde una política educativa que esté vigente. Lo que diga el Mineduc, lo que diga la página del MIME, lo que diga la UNESCO, ¿ya? Hay que entender que nosotros no vivimos solos, ni como país ni como mundo, tenemos toda una articulación general que permite hacer un andamiaje y permite validar desde la especialización el abordaje de un incidente crítico en particular, ¿ya? Y que eso se tiene que fundamentar. De igual manera, ya en la fase tal vez tercera, tenemos que establecer un tipo de fundamentación y un análisis de ese incidente crítico relacionándolo con los componentes que están presentes en el marco para la buena enseñanza. Y finalmente, tenemos que establecer un posicionamiento profesional docente.
La idea de estas movidas retóricas es en el fondo establecer 4 pasos, 4 etapas, o si prefieren de manera mucho más práctica, 4 párrafos o 4 apartados que constituirían lo que para nosotros sería un ensayo crítico o una reflexión pedagógica. ¿Dónde sirve esto? Esto debiera servir en la construcción de su portafolio, en su proceso formativo por un lado, pero a su vez debiera tener un correlato, y esa es la idea de lo que hay acá, en términos de cómo me piden que construya ensayos en la prueba en, ¿cierto? O en sus derivaciones de nombre, pero que lo que nos interesa es la estructura, ¿cierto? Esta prueba que se toma en el 7º semestre, todos ustedes ya no están en ese semestre, ¿cierto? Hay un tema ahí con la pandemia, si la prueba se tomaba, se retrasaba, ya. A eso no nos podemos referir nosotros hoy día, pero sí que en la prueba se pedía la construcción de ensayo. Perfectamente se puede trabajar esa lógica de ese instrumento desde estas 4 movidas retóricas. Y al mismo tiempo, cuando usted pasa a la etapa de evaluación docente, también le van a pedir que sea capaz de articular, no necesariamente, no es que se nombren estos 4 pasos, pero es una muy buena manera de resolver el problema de escritura, ¿ya? Como nos dicen Flower y Hayes, que son unos teóricos que han trabajado sobre el proceso de escritura, y que nos permite de alguna manera poder posicionar argumentativamente y desde un discurso especializado un ensayo crítico y una reflexión. Entonces nosotros queremos presentarles estas 4 movidas, vamos a ir explicando cada una de ellas, y le vamos a mostrar también algunos ensayos y una rúbrica, que con esa rúbrica uno se pudiera basar en estos 4 pasos y pudiera saber cómo va desarrollando ese ensayo crítico y si es que lo está trabajando de manera pertinente, adecuada, ¿cierto? Entonces, el primer paso de la movida retórica es la presentación del incidente crítico. Esto involucra aspectos etnográficos, en términos de, desde la etnografía quiero decir, desde el posicionamiento como observador. ¿Qué tipo de observador voy a ser? ¿Desde dónde voy a estar observando? ¿Desde dónde voy a estar haciendo esa construcción? Por lo tanto, es sumamente relevante que yo pueda establecer eso. Y por otro lado, tampoco nos cierra la posibilidad. La idea es que sea una situación que yo veo en el aula cuando voy a observar. Sabemos que estamos en pandemia y claro, la observación etnográfica adquiere un cariz distinto. Si los estudiantes prenden o no prenden todas las cámaras, si accedo a ver o a detectar los tonos de voz, si los estudiantes participan o no participan, y qué hace el docente si el estudiante participa o no participa, en fin, y que se puede dar en la etapa donde ustedes están observando las clases de su profesor guía, que es la primera fase que normalmente uno realiza en el proceso de práctica profesional, pero también se puede dar en un contexto donde ustedes sean quienes están haciendo la clase, y que esa perspectiva es la más utilizada y la que en el fondo responde a la lógica de la evaluación docente propiamente tal. En otras palabras, tengo que aprender a observar mirando lo que hacen otros, y luego puedo aprender a observarme a mí también, mi propia práctica. Hoy día con las clases online es más llevadero poder grabarse, ¿cierto? Y que podamos revisar el video y ver si es que lo que planifiqué es lo que hice, si lo que hice fue lo que se ejecutó, si lo que se ejecutó fue pertinente, adecuado, era una necesidad, se trabajaba de manera adecuada. En fin, por lo tanto, lo que uno hace en este primer paso es la detección del incidente crítico. Por lo tanto, lo que uno pide es una descripción básica desde un observador, que puede ser interno o externo. Como ejercicio, uno perfectamente pudiera ver el video de una clase propia o ajena, si es que tiene acceso, con todos los resguardos éticos, por cierto, y que pueda observar y analizar esa clase, y a partir de esa clase, escoger un incidente crítico que sea pertinente y digno de ser analizado en virtud de lo que ustedes quieran trabajar. Por lo tanto, aquí hay un factor muy humano de uno como estudiante, como docente, en función de escoger un hecho o una situación que tenga implicancias formativas, que tenga implicancias educativas o pedagógicas. Por lo tanto, es sumamente relevante cómo se articula esa situación y ese contexto
y cómo esto va a implicar que nosotros tengamos que decidir cuál es nuestro incidente crítico. Entonces el paso 1 es describir el incidente crítico, dar cuenta por qué lo elegimos y qué queremos abordar de él. A veces uno en una clase puede encontrar 5 incidentes críticos, o a veces como ejercicio todos y todas pudieran analizar la misma clase, pero se van a fijar en aspectos distintos porque somos personas distintas y evidentemente queremos focalizar y queremos abordar temas distintos. Por lo tanto, el paso 1, insisto, tiene que ver con la presentación del incidente crítico. No sé si hay alguna duda con este punto. Pudieran consultar si quieren por el chat o me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Estamos aquí atentos. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se entiende en qué consiste el primer paso? Detectar. Sí, se entiende. ¿Se entiende? Perfecto. Sí. Entonces, detectamos el incidente crítico, señalamos desde dónde estamos abordándolo, cómo lo vamos a abordar y quiénes somos. ¿Somos el estudiante en práctica? ¿Somos el docente que está haciendo la clase? ¿O estamos en una codocencia? ¿O en realidad mi colega me pide que yo observe su clase para que lo retroalimente? Eso también se puede dar, ¿ya? El segundo paso tiene que ver con el abordaje del incidente crítico desde el discurso especializado. Y en esto quiero hacer un hincapié muy fuerte. La pedagogía, la educación, tiene que basarse en discurso especializado. No nos podemos basar en lo que dice el matinal, no nos podemos basar en lo que se dice abiertamente en otros espacios, sino que nosotros tenemos que tener evidencia empírica basada en bases de datos, páginas web, información científica, documentos técnicos, documentos oficiales, documentos especializados. Muchas veces hay en el ámbito, por ejemplo, técnico oficial, hay aspectos que no están abordados. Entonces, por ejemplo, yo quiero abordar un tema hace unos años, porque ya está, hace 4 o 5 años salieron unos documentos donde se recomienda, por ejemplo, qué medidas tomar o de qué manera abordar los temas de un estudiante que sea transexual y cómo lo podemos abordar en la escuela. Y digo abordar desde el punto de vista del respeto, desde cómo hacemos el tema en la lista, qué pasa con su nombre social. Hay una serie de aspectos que están ahí que son relevantes desde el punto de vista legal, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista sociológico y desde el punto de vista educativo, y que las comunidades educativas tienen que ser capaces de revisar y leer. Les llegan minutas a los directores y directoras de colegio, pero nosotros, además de eso, tenemos que ir a esa fuente y tener una base fundamentada. Si el Mineduc no ha elaborado nada, la recomendación es vaya a la página de la UNICEF o en su defecto en la UNESCO. ¿Qué dice la UNESCO? Hace 10 años atrás el Mineduc no había hecho ninguna minuta, ¿cierto?, para abordar el tratamiento, ¿cierto?, de sexualidades diversas, transexualidad y cómo lo abordamos dentro del espacio de la escuela, dentro del espacio del liceo. Por lo tanto, en ese minuto, lo único que cabía era revisar si UNESCO o UNICEF tenía algún documento. Cuando el Mineduc no tiene una minuta clara sobre una problemática, perspectiva o manera de abordar algo, es necesario ir a otras fuentes que estén más allá y que signifiquen acuerdos nacionales e internacionales. El Mineduc no se manda solo, un Estado no se manda solo, hay acuerdos internacionales, hay tratados internacionales que hay que respetar y que tiene que ver con, por ejemplo, la OIT, artículo 169, que tiene que ver con el tratamiento, ¿cierto?, a las personas que se entienden como minorías étnicas, qué abordaje se hace en el ámbito educativo, o, por ejemplo, si tengo un estudiante que participó de un asalto y está yendo a la escuela y viene un carabinero a revisarme todos los días si el estudiante viene a clase, por dar un ejemplo. Ahí yo perfectamente lo puedo recoger como incidente crítico. Ahora, insisto, la idea de incidente crítico, tal como lo explicaba el profesor Marcos Santibáñez, no es que sea algo negativo, es una situación que ocurre, es un hecho sobre el cual yo hago una reflexión y un análisis, ¿ya? Aquí yo he mencionado algunos, o cómo se ha abordado temas de bullying, o qué pasa si un estudiante no se le pide, por ejemplo, un diagnóstico y el colegio empieza a operar como si existiera un diagnóstico, ¿ya? Hay una serie de situaciones que son muy complejas y que la escuela a veces no aborda o no aborda bien porque no tiene cómo hacerse cargo o no lo han reflexionado. Y esto, insisto,
puede abordarse desde la especialidad de las profesiones, ¿cierto?, diversas y desde las especialidades pedagógicas, didácticas diversas que nosotros tenemos, ¿ya? O también específicamente desde transversalidad, orientación y en la línea, ¿cierto?, formativa ciudadana. Por lo tanto, cuando hablamos de incidente crítico, no estamos pensando solamente en una carrera, no estamos pensando en castellano, en historia, en educación física nomás, estamos pensando a la persona desde un punto de vista integral. Y visto así, un ensayo con estas características es aplicable a cualquier carrera de pedagogía. Y esto evidentemente lo pueden abordar con un mayor ahínco, un mayor foco en la especialidad y ahí tomar determinaciones que focalicen especialidad, o bien específicamente mirarlo desde transversalidad y en algún caso es posible que algunas temáticas de incidentes críticos sean mixtas y que tengan de ambos, ¿ya? Lo más relevante acá es que no podemos opinar si no hemos hecho una revisión bibliográfica fundamentada en artículos científicos recientes, o saber qué es lo último que se sabe sobre un tema. A lo mejor es del año 2000. No estoy diciendo con esto que tengamos que revisar un artículo del 2021, pero a lo mejor hay temáticas que no hay nada publicado entre el 2002 y el 2020 o 2021, y me tengo que remitir a lo que se hizo el 2020, que es lo más cercano. Y el otro aspecto es que nosotros tenemos que entender bien cómo se ha denominado, porque no es lo mismo hablar de bullying, no es lo mismo hablar de moving, no es lo mismo hablar de una serie de elementos que pueden formar parte del contexto educativo y que nosotros tenemos que ser muy rigurosos al escoger ese foco y al escoger el foco en términos de una fundamentación especializada. De hecho, en la bibliografía hay un artículo que tiene que ver justamente con la construcción del discurso profesional docente. Y el discurso profesional docente tiene que basarse en información especializada, ¿ya? ¿Qué podemos revisar, cierto? También revisar información en instituciones, fundaciones, ONGs. Recomendar bibliografía. Bueno, al final hay una bibliografía que no es egocentrismo, pero algunos, al menos dos son, hemos participado con el profesor Marcos Santibáñez, uno específicamente sobre aproximaciones al concepto de discurso profesional docente, que es del 2011, ya tiene 10 años. Otros trabajos que hay, que está recientemente publicado, tiene fecha 2020, que tiene que ver con la construcción de interculturalidad, que es un proyecto que lideraba el profesor Marcos Santibáñez y que la publicación salió hace poquito. También se lo podemos compartir, está ahí el enlace para que lo puedan descargar también, y que tiene que ver con esto, con cómo construimos desde una lógica especializada. Sí, vamos a compartir todo, no hay ningún problema. Y como ya decíamos, también revisar instituciones, fundaciones. ¿Cuál es la línea de la pobreza? ¿Quién fija la línea de la pobreza? ¿Cómo se fija? Si voy a hablar del IVE, ¿cierto? Con V, el IVE, Índice de Vulnerabilidad Escolar. ¿Cómo defino el Índice de Vulnerabilidad Escolar? ¿Quién lo define? ¿Qué rol tiene la JUNAEP? ¿Cuál es la función de la JUNAEP? ¿Ya? ¿Por qué existe JUNGI y existe Integra? Estoy dando ejemplos. La Fundación Sol. Otra fundamentación, pueden revisar lo que ha hecho el equipo, ¿cierto?, de Educación 2020, puede revisar lo que ha hecho la OPECH, opech.cl, ¿cierto?, tal cual, Observatorio de Política Educativa de Chile, que parte del equipo, ¿cierto?, de la Universidad de Chile, el equipo de Psicología y Educación, el EPE, ha ido desarrollando y dentro de esa lógica ya llevan muchos años haciendo minutas públicas en relación a ciertas leyes, ciertas normativas y ciertos cambios en educación. Y ellos hacen reflexiones y análisis y usted perfectamente puede leer, revisar lo que ahí está y le puede servir de base también para poder discutir. La idea es que en este abordaje 2, el paso 2, es en el fondo, ya no es solamente la observación o lo que me llamó la atención o lo que yo encuentro que es pertinente para hacer un aspecto, ¿cierto?, para entenderlo como incidente crítico, sino que acá yo tengo que tener fundamentación especializada sobre ese incidente crítico. No puedo constituirme como docente si no tengo una visión especializada, fundamentada, que es lo que se ha investigado en relación a ese incidente crítico que yo escogí. Y el paso 2 de esta movida retórica es justamente decir, este tema se ha mencionado como moving, como bullying, se define como tal cosa y afecta a tales y cuales, y los estudios arrojan esto. No es que haga un tratado ni mucho menos,
un párrafo, media página, y que vaya fundamentando conceptos, definiciones, y que en el fondo haya una revisión especializada. ¿Cuánto tiene que hacer para lograr eso? Por lo menos leerse uno o dos artículos, por lo menos revisar, ¿cierto?, las páginas web correspondientes, o qué dice el Mineduc frente a este tema, o qué normativa legal está ligada, porque eso nos construye a nosotros como profesores, como profesoras. Tenemos que tener un discurso especializado, no podemos tener un no discurso, no podemos basarnos en la recomendación solamente cotidiana del día a día. Al revés, la formación cotidiana del día a día la tenemos que desarrollar desde un paradigma especializado, científico, y lo que nos hace distintos, ¿cierto?, en función de solamente manejarnos por aspectos de costumbre. Esto que estoy señalando no lo digo yo, lo empezó a desarrollar Paulo Freire, luego Giraud, Henry Giraud, que lo pueden leer, se escribe Henry Giroux, ha trabajado, ¿cierto?, especialista norteamericano en educación, y justamente lo que ha trabajado tiene que ver desde un paradigma crítico, transformativo o transformacional, esto de que los docentes tenemos que ser docentes críticos, ahí está, muchas gracias César, tenemos que ser docentes críticos transformativos, y de esa docencia crítica transformativa me avalo para plantear esto que estoy señalando como discurso especializado. O sea, hay discurso especializado en la medida que yo transformo mi realidad y tengo investigación que solventa lo que estoy diciendo, y lo que estoy diciendo no es humo, sino que hay investigación empírica que lo avala. Y eso tiene que estar acá documentado en este paso 2. ¿Sí? No sé si hay alguna duda con el paso 2. Muchas gracias, César. Hay unas versiones también, de ahí yo las voy a apuntar, de Henry Giraud también, de algunos artículos de él que están en español. Todo clarito, dice Sacha. Muchas gracias, Sacha. Vamos al paso 3, a la movida retórica 3. Fundamentación y análisis del incidente crítico, ahora desde el marco para la buena enseñanza. ¿Qué es lo que buscamos acá? Buscamos hacer relaciones asociadas a los dominios, a los 4 dominios del marco para la buena enseñanza, a los criterios que se determinan a partir de esos dominios y que permiten describirlo, y a los indicadores que están asociados. Muchas gracias, Carmen Gloria. A los indicadores que están asociados. Por lo tanto, aquí la idea es que usted se aprenda el marco para la buena enseñanza con sus criterios, sus indicadores. Miren, de tanto hacer ensayos de esta manera, uno se termina aprendiendo el marco para la buena enseñanza, pero lo entiende. Y además hace un juicio crítico. En ese sentido, ustedes tienen que fundamentar el incidente crítico, pero ahora leyéndose el marco para la buena enseñanza y revisando justamente qué aspectos del marco para la buena enseñanza, qué dominios serían los más relevantes para poder analizar el incidente crítico. Y dentro de ese dominio que escogieron, o los dominios que escogieron para hacer el análisis, qué criterios de ese dominio serían los más pertinentes. Y a su vez, qué indicadores de ese criterio pueden estructurarlo y pueden entenderlo también, ¿ya? Entonces, esto va a permitir que nosotros podamos establecer relaciones, y acá establecemos relaciones que pueden ser parciales, pueden ser totales, o pueden ser en ausencia. Tal indicador que es sumamente relevante no está presente, tal componente no está presente, o este otro componente está presente de manera parcial, y ahí tienen que justificar por qué está presente de manera parcial, o por qué está presente de manera total, o por qué en este desarrollo de la clase a lo mejor no hay cierre. Recuerden, la clase tiene que tener inicio, desarrollo y cierre, y estoy poniendo el incidente crítico que hubo un desarrollo de una clase. Entonces yo puedo hacer alusión de que la clase no tuvo cierre, y ahí puedo analizar por qué no tuvo cierre. ¿Hubo otras complicaciones previas? ¿Hubo un tema con la planificación? ¿O con la instalación, cierto, de la posibilidad de aprendizaje de todas y todos? ¿O fue un problema de las responsabilidades profesionales? Entonces tengo que establecer una red de relaciones con el marco para la buena enseñanza en la mesa. O sea, leo mi incidente crítico, veo los fundamentos y voy ahora, paso 3, al marco para la buena enseñanza para hacer esa articulación. Y esa articulación, como ya le hemos dicho, puede ser por las 3 vías argumentativas base. Por argumentación, es decir, yo digo que eso está presente, ¿ya? Por contraargumentación, establezco que lo que estoy analizando se opone a. Entonces ahí me voy a dedicar a contraargumentar. En el anterior me dedico a defender y a posicionar. En el segundo, en el B, me dedico a contraargumentar. Y en el tercero puedo establecer una síntesis. ¿Qué aspectos se cumplen, qué aspectos no se cumplen? O establezco una vinculación más dialéctica. De hecho, lo que está acá son los principios básicos argumentativos.
En la síntesis sería la argumentación de orden dialéctico. Cuán cercano, cuán lejano se está de un indicador, de un criterio, de un dominio, de un indicador en particular. Y esto me va a permitir entender el incidente crítico desde una perspectiva asociada al marco para la buena enseñanza, que a su vez, ¿cierto?, responde a todo un trabajo, todo un correlato que permite entender desde una perspectiva mucho más profunda esos dominios, esos criterios y esos indicadores que te permitan plantearte, así como se habla en los últimos días de la buena vida que hay que tener o lo que hay que propender al desarrollo humano, a escala humana, ¿cierto? También de la buena docencia. Entonces, cuando hablamos del marco de la buena enseñanza, estamos hablando desde ese lugar, donde esperamos que se construya una clase que sea igualitaria, que permita el desarrollo de todas y todas, que permita que los estudiantes reciban una buena atención educativa, que los estudiantes sean bien tratados, que las diversidades sexuales, étnicas, económicas y sociales y culturales sean bien recibidas, y que en el fondo se construya un ciudadano, una ciudadana que apunte a un desarrollo que vaya en beneficio de todas y todos, ¿cierto? Y de la naturaleza, del agua, del cuidado de una serie de factores que uno puede argumentar desde acá y que, insisto, están amparados desde la lógica del marco para la buena enseñanza. Y cuando uno se empieza a empapar de esto, empieza a entenderlo de una manera distinta. Es verdad, cuando se instala el marco para la buena enseñanza, en un minuto histórico distinto, el 2003, luego el 2008, nosotros trabajamos con la versión 2008, que es la que está vigente todavía, se instala la evaluación docente y fue leída en principio como algo muy negativo para los docentes, porque no había una carrera docente. Hoy día hay una carrera docente y hoy día ustedes sabrán que las oportunidades laborales mejor pagadas hoy día, inicialmente sobre todo, están en la educación pública, pero están de la mano de haber participado de la prueba de ingreso al sistema, que es la prueba EN, y por otro lado, de una vez ya instalados en el proceso formal de pertenecer a una entidad educativa pública, de pasar por el proceso de evaluación docente. La evaluación particular subvencionada participa también, pero en menor grado y a una menor velocidad, ¿ya? Entonces, si uno va a un colegio particular subvencionado, a veces de 40 profesores, hay 4 o hay 8 que se han evaluado, o al año se evalúan 2 o 3. Si uno va a una escuela, ¿cierto?, servicio local de educación o educación municipal, vas a tener que, es muy poco probable que hayan 4 o 5 que nunca se evaluaron y a lo mejor ya no se van a evaluar porque tienen menos años, ¿cierto?, le quedan menos de 10 años para jubilar, por lo tanto no se van a evaluar, se acogieron a esa posibilidad. Pero los docentes más jóvenes, como ustedes, que se están formando, que están terminando este proceso, justamente es muy probable que al año siguiente o a los 2 años ya estén participando del proceso de evaluación docente. Por lo tanto, insistimos que esto es sumamente relevante, que ustedes lo asimilen de manera crítica, que lo incorporen, que lo tengan como fundamento y que sirva de base para hacer la reflexión de los incidentes críticos que ustedes escojan. En ese sentido es fundamental, fundamental. Ok, me voy a pasar al paso 4. El paso 4 de esta movida retórica es lo que hemos llamado posicionamiento profesional docente. En el primero, recuerden, describo el incidente crítico y explico por qué lo escogí. En el segundo, fundamento teóricamente y desde la expertise especializada, cómo se entiende ese incidente crítico. Tercero, voy al marco para la buena enseñanza y analizo en profundidad, considerando las 4 posibilidades de los 4 dominios y de los criterios y los indicadores que estén en el marco para analizar el incidente crítico. Y finalmente, el paso 4 de este ensayo es el posicionamiento profesional docente. Tiene que ver esto con ustedes. ¿Qué haría yo si tuviera la responsabilidad total o parcial de la situación presentada en el incidente crítico y por qué? Porque claro, es sumamente fácil analizar lo que el otro hace, lo que un tercero hace bien, mal o más o menos. Yo lo puedo escoger y desde una observancia externa es más fácil analizarlo. Por ahí parte uno aprendiendo a hacer este tipo de ensayo, esa es la idea. Pero luego de hacer esa vuelta, tenemos que pasar una etapa, y en la práctica también, de observarlo desde fuera a hacer una observancia interna. Y claramente, como yo les comentaba hace un rato, está el tema, ¿cierto?, de que las clases están grabadas, por lo tanto yo tengo mayor posibilidad de volver a ver la clase, volver a mirar la jugada, así como en el fútbol, si me permiten la metáfora futbolera, y poder revisar la jugada que hice, si la hice bien, la hice mal, o cuando la hice en qué estaba pensando, o me hicieron la pregunta y no respondí, yo me sabía la respuesta y no supe qué hacer en ese minuto, no lo sé. Es decir,
¿qué hago yo si el responsable soy yo y no el tercero, no el otro? Por eso tenemos que aprender primero mirando al otro, para ponernos en el lugar del otro desde, ¿cierto?, esa otredad válida, legitimar a ese otro y también entenderlo. No justificarlo en sí, sino que entender la situación que uno observa. Pero también a partir de eso, ponerse en el lugar del otro y que uno aprenda. Porque aquí está el porqué. ¿Qué habría hecho yo? El profesor tuvo este problema y lo resolvió de esa manera. Y uno analiza, como analizar también, ahora me permito la metáfora, ¿cierto?, del ajedrez, uno analiza jugadas y ve las posibilidades. Claro, cuando estás subsumido en la situación pedagógica, cuando estás en el aula, cuando estás en la clase, ¿cierto?, online, es difícil tener esos elementos en cuenta, porque de hecho se han hecho estudios y uno opera muchas veces con aquellos elementos o respuestas que están más a la mano. Lamentablemente uno tiende, si no lo ha pensado y si no ha reflexionado, y esto que voy a decir ahora es muy importante, pónganlo ahí con rojo. ¿Por qué es tan importante? Porque si uno no ha reflexionado, tiende a repetir el modelo que tuvieron con uno. Y si ese modelo no fue el adecuado, no fue el reflexivo, no fue el que mejor uno haría estando o haciendo un análisis reflexivo crítico, uno opera en caliente sobre la situación y no a veces tomamos la mejor opción, sino que tomamos la que nuestro cerebro nos hizo recordar, ¿ya? Un ejemplo, ¿cierto?, que alguien me regaló en algún minuto fue que discutimos esto en clase muchas veces y que no era bueno que el docente viniera y ante un enojo con el curso en la sala, le dijera saquen la hoja y hagamos una prueba sorpresa. ¿Ya? ¿Por qué la prueba sorpresa? Todo lo que involucra negativamente, más a uno hoy día con el decreto 67, ¿cierto? Pero en ese minuto no había decreto 67, era más bien un tema de voluntad hacerlo o no. Y nos contó, compañero de ustedes que ya se tituló hace varios años, y me tomo el ejemplo de él, vamos a resguardar su identidad y yo le agradezco que me haya regalado ese ejemplo, que lo discutimos en clase, no volver a repetir los errores que vimos. Insisto, con esto de la prueba sorpresa. Bueno, dice que llegó a la clase, séptimo básico, se estaban portando pésimo, los hizo callar y él inconscientemente se puso muy nervioso, tomó el libro, lo primero que hace es que golpea con el libro en la mesa y segundo que les dice, saquen una hoja prueba sorpresa. ¿Qué quiero decir con esto? Que la reflexión docente actúa para que nosotros vamos transformando y cambiando los procesos y que no volvamos a repetir aquellos procesos que a lo mejor vivimos y que nosotros mismos cuando nos preguntan decimos que fue negativo, pero si nosotros no hacemos la reflexión, cuando vamos a reaccionar en la situación sobrecaliente, lo más probable es que volvamos a repetir aquellas mismas prácticas que nosotros de manera en frío, analítica, detestamos. Entonces, por eso tenemos que tener mucho resguardo con esto, es sumamente importante. A mi juicio, creo que una competencia básica y fundamental es la competencia reflexiva crítica, y eso pasa no solamente por saber escribir con buena ortografía, el ensayo, lo que fuere, sino en el fondo en saber analizar. Y esta idea de articularse en movidas retóricas o pasos tiene que ver con una práctica más instrumental o instrumentalizada, como decía el profesor Santibáñez, como monereo, pero que opera en función de que es un recurso, es una estrategia, y como estrategia se puede explicitar como lo estamos haciendo en esta presentación, y que justamente lo que buscamos es que al explicitarlo y al darlo esto como un método, como un procedimiento, como un recurso, les pueda servir a ustedes, les pueda servir a los demás profesores que dicen, mira, ya voy a pedir ahora un ensayo crítico desde la especialidad, o voy a pedir un ensayo crítico, ¿cierto?, desde transversalidad, y van a escoger elementos o situaciones críticas que vivieron dentro de la docencia en transversalidad, o situaciones que han vivido en la semana, escogerla y hacer un análisis desde un lugar, con estos mismos procedimientos, pero que van a engrandecer tu proceso formativo, tanto en tu formación en especialidad como en transversalidad, porque en el fondo somos seres integrales. Somos una profesión integral y no son dos portafolios, no son dos lógicas, y en el fondo es una sola. Y desde ahí nos tenemos que construir. Y creemos que la posibilidad de trabajar ensayo desde esta manera pudiera aportar justamente en esta línea operativa que sea, en el fondo, que les sea útil también. Entonces vamos a dejar liberado, le vamos a compartir las rúbricas ya, le vamos a compartir algunos ejemplos, y de verdad si esto se puede fumigar y puede servir a las demás y a los demás y lo pueden mejorar también, bienvenido. De eso se trata. Gustavo Morales dice, sí, va a estar disponible y claramente se va a hacer.
Muchas gracias, Silvia, cariños. Y como ya decíamos, ¿qué debiera aprender yo a partir de este incidente crítico para mi proceso formativo? Eso es sumamente relevante. Acá, en el posicionamiento profesional docente, lo que yo dejo es de qué me sirvió esta instancia. Muy, si me permiten el ejemplo, muy a lo Dora la Exploradora, ¿qué aprendimos hoy? El posicionamiento profesional docente es eso. ¿Qué aprendí yo para mi posicionamiento profesional docente? ¿De qué me sirvió hacer esta reflexión? ¿Qué voy a tener en cuenta el día de mañana cuando yo sea el responsable de la clase completa? ¿Qué voy a tener en cuenta yo cuando tome una decisión? ¿O estoy comentando algo que le pasó al jefe UTP o al director? ¿Por qué no? Ustedes, recuérdenlo, el día de mañana no solamente van a ser docentes de aula, van a ser, van a estar a cargo del departamento de su disciplina, van a ser orientadores, orientadoras, van a ser tutores, van a ser jefes de UTP y van a ser directoras y directores. Recuerden lo que les estoy diciendo, ustedes van a ser los que van a tomar las decisiones en la escuela. Y eso se hace en función de tener criterio, y el criterio se construye con reflexión crítica. Y lo que estamos tratando de aportar acá es, dentro de su proceso formativo, pero que les siga siendo útil después que usted se titule, que les siga siendo útil incluso en su ejercicio docente. ¿Ya? Entonces, esto creo que no termina nunca. ¿Qué debiera aprender yo a partir del incidente crítico para mi proceso formativo? Se repite, es cíclico, es desarrollable. ¿Y cómo me proyecto en mi presente o futuro en mi desempeño laboral docente a partir de esta reflexión? ¿Sí? De eso se trata. Entonces uno puede acoger esto, cómo se dan estas movidas retóricas, pero insistimos, lo que buscamos tiene que ver con cómo esto les es útil o nos es útil a todas y todos, ¿ya? Pedían ahí las referencias, van a quedar acá, está este artículo de la aproximación al concepto de discurso profesional docente, está el trabajo, ¿cierto?, de la práctica reflexiva, este es el trabajo al que yo me refería, situaciones pedagógicas interculturales, incidentes críticos para el desarrollo de la reflexión pedagógica en la formación inicial docente, que dirigió el profesor Santibáñez, Vanegas, Fuentealba y Adrián, la identidad profesional docente y algunos reglamentos y formatos UNCE para procesos de práctica. Entonces yo ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a dejar de presentar esta parte y les voy a mostrar la rúbrica y les quiero también compartir algunos ensayos, uno en particular al menos, para que lo puedan mirar, lo puedan ver, y también los vamos a dejar disponible en PDF para quien lo quiera utilizar y le pueda sacar partido. Así que denme un segundo que estoy sacando la PPT. Si tienen preguntas, pregunten nomás. Aquí tengo la rúbrica y la vamos a presentar también. Y ahora se me perdió el Zoom. Y ahora yo no encuentro... Ah, ya está el Zoom, perdónenme. En fin, ya, ahí estoy para compartir. Voy a agrandarlo para que se pueda ver mejor. Ustedes me dicen si ya se ve. Ahí, ya. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esto? Muy simple, componentes del ensayo. Descripción y definición de la situación crítica, ¿cierto? Dentro del contexto en que realizaron las observaciones. ¿Qué hace uno? Primero describe, define y fundamenta. Y acá hemos puesto, ¿cierto?, los niveles de desempeño, nivel esperado, nivel intermedio y nivel inicial. Entonces, hay una descripción específica de lo que significa el indicador 1, pero a su vez chequear si describió bien, si definió bien y si fundamentó bien. Lo mismo pasa con el análisis, desde, ¿cierto?, el discurso especializado. Si selecciona, si cumple de manera adecuada la selección, se argumenta y se analiza, ¿ya? Entonces uno puede chequear que esos tres niveles de desempeño, y de hecho están los verbos acá, uno también los puede ver así, la taxonomía de Bloom o Anderson, cuadra perfectamente. Y luego, ¿cierto?, tenemos el análisis de la situación crítica desde el marco para la buena enseñanza, si selecciona bien los criterios que escogió, los dominios, los indicadores, si los argumenta bien y si los analiza bien, ¿ya? Y aquí están, como ya les decíamos, nivel esperado, nivel intermedio y nivel inicial. Luego, reflexión crítica desde la construcción de identidad profesional docente, si selecciona, argumenta y analiza, el esperado cumple de manera adecuada y pertinente con la selección de los componentes de la identidad profesional en su relación con el análisis de la situación crítica escogida, el argumenta
en la misma línea y él analiza la misma línea. Ahora, incluso esta tablita está hecha hasta con el puntaje 130 puntos, y uno puede chequear el puntaje y hasta nos da la nota. ¿Ya? Está hecho así con ese formato que pueda facilitar y que uno también pueda aprender, y que se pueda revisar en proceso y uno pueda aprender a construir ensayos desde esta perspectiva, que es súper operativa, a lo mejor es súper instrumental, pero yo creo que nos permite y nos facilita la posibilidad de construir ensayos. Entonces quiero mostrarle algunos ensayos ahora. Voy a dejar de presentar. También les vamos a compartir la lámina esta de el Excel, no hay ningún problema. Entonces tengo acá un ejemplo de ensayo. No tengo el ejemplo de ensayo en este minuto, se me cayó. Ténganme paciencia, por mientras si quieren me hacen preguntas, nos hacen preguntas con Marco. No sé si hay alguna pregunta. Ya, los tengo abiertos acá. Yo estaba equivocado, los tengo abiertos en el navegador, por eso no los veía. Les pido disculpas. Entonces, acá. Y aquí tenemos uno en particular. Este lo saqué al azar, ¿ya? No. Hay de todo. Tenemos desde varios años, varios de estos ensayos. Me cuentan si ya se ve, si no se ve, porque yo estoy sin visual. ¿Se ve? Sí, ok. Sí, Se ve. Muchas gracias. Lo voy a agrandar un poquito. Solo quiero, en el fondo, que se den cuenta. Ensayo 1. El curso segundo año medio C es un curso que todos los profesores, sin excepción, lo caracterizan como un curso problemático y desordenado. He escuchado por compañeros de otros niveles del colegio, e incluso por profesores, que es el curso, comillas, de los flaites. El año pasado el curso se vio enfrentado a un problema de microtráfico y se supo por testimonios de los mismos compañeros que gran parte del curso les compraba pastillas a un compañero, el nombre está cambiado, por si acaso, conocido por todos como Carmona. Entonces, aquí ya tiene la entrada de una situación que ocurre en la escuela, que probablemente en el contexto que estamos hoy día es muy distinto. Aquí hace una descripción de la situación y acá, obviamente, empieza a analizar el caso. ¿Ya? Son situaciones, insisto, que pasan en la escuela y que acá está analizada, está presentada. ¿Ya? Voy a presentar otro. Un segundito. Solamente quiero graficar lo que hemos ido contando. Aquí hay uno. Sí, este sí. Ya, voy con este otro. ¿Ustedes me dicen si se ve? ¿Sí se ve? Sí, Marco Antonio, se ve, pero se ve chiquitito. Ya, se ve chiquitito. ¿Y ahora? Un poquito más. Ahí sí. Ahí sí. Ya, este se llama el rol docente en la orientación de las y los estudiantes. Lo leo, dice: la situación transcurrió durante la observación de un consejo de curso. El profesor se tomó alrededor de 20 minutos de la clase para hablar el tema con las y los estudiantes. Él se encontraba molesto por la actitud de los estudiantes frente al cuidado de la sala de clase y sus muebles. Durante la semana se habían roto varias sillas y también el diario mural. Las y los estudiantes, por su parte, culpaban a otros cursos de los incidentes con respecto al diario mural, y con respecto a las sillas decían que éstas se rompían porque estaban malas de antes. Entonces el profesor les habló sobre la responsabilidad que ellos y ellas tenían con su sala de clase, que era el lugar donde pasaban la mayor parte del tiempo. Les habló también sobre hacerse cargo de los errores que uno comete y de buscar soluciones sobre los mismos, como por ejemplo, si se rompía una silla, ir y hablar con el inspector de pasillo, avisarle o ir a preguntar si se pueden ir a sacar una silla del depósito donde hay sillas y mesas de repuesto. Algunas de las y los estudiantes comentaban que sí se habían hecho cargo de sillas, pero que como ellos y ellas no habían roto el diario mural, no se habían preocupado de arreglarlo. El profesor, con la respuesta anteriormente mencionada, les dice que con mayor razón debiesen preocuparse, ya que su sala de clases es como su casa y por ende, deben cuidar. Ahí está la situación crítica, ¿cierto? Ahora viene la segunda parte. La situación descrita anteriormente ha sido escogida por el rol que toma el docente, la orientación dirigida hacia los y las estudiantes en el curso octavo básico según el programa de esta. Dice que para realizar el curso,
El acompañamiento requiere de la generación de una relación basada en la confianza, el respeto y la capacidad de comunicarse de manera efectiva y empática, lo que Marco facilita... Antonio, ¿Perdona? perdona, nos recuerda, César, que se nos acabó el tiempo. Ya, déjeme terminar acá, César, y termino. Lo que facilita Sí, que las acciones adoptadas tengan más posibilidades de generar las condiciones para el logro de los propósitos formativos de la asignatura. Y aquí está el fundamento teórico. Grafico solamente acá. Acá viene el análisis de la situación del marco para la buena enseñanza y la mención de los criterios y dominios. Y la explicación, incluyendo incluso la cita y la página. Lo mismo el dominio 3. Y de acá, el último, termino con esto, César. Desde mi punto de vista como futura docente, considero que la actitud del profesor es correcta, pues posee confianza con los y las estudiantes para conversar con ellos y ellas para concientizarlos con respecto a la actitud que tienen frente a los actos ocurridos. Sin embargo, se puede inferir desde la actitud defensiva que los y los estudiantes poseen en una primera instancia, que tienen miedo de los posibles castigos, pues es normal que en el ámbito escolar haya una sanción para actos como romper una silla o el diario mural. Es ahí donde el profesor le hace saber que no los van a castigar, pues todas las situaciones son conversables y lo importante es encontrar una solución. Termino. En este sentido, considero importante enmarcar a los y los estudiantes las nociones de sanción o castigo. Estos elementos en la escuela solo ayudan a generar miedo y conflicto entre las y los estudiantes, haciendo que el castigo sea visto como la solución al problema, lo que claramente no lo es. Termino entonces acá y dejo la presentación y dejo ahí el espacio para las posibles preguntas. hay una pregunta de Joan Araya que ¿Ya? dice, profe, entonces las reflexiones del diario reflexivo que hacemos en el portafolio deberían estar descritas y resueltas de esta forma. Yo creo que una cosa, no sé, Marco Antonio, pero yo creo que una cosa es como el diario reflexivo, tal vez como el profesor de práctica establece como microgénero del ensayo reflexivo del que estamos hablando aquí. Comparten cosas en común, pero creo que son formatos algo distintos. Sí, son formatos distintos. Ahora yo creo que estamos en una etapa donde estamos cambiando el modelo formativo, ya hay carreras que el próximo año o ya están con el nuevo modelo de práctica y que obviamente nos invitan, no digo cambiar por cambiar, sino que adecuar a lo mejor algunos de los trabajos previos que se han hecho y ver cuál es el más pertinente. Y claramente no somos nosotros quienes vamos a dictaminar cuál es el formato. Esta es una propuesta, esto puede servirles, puede no servirle, o ustedes lo pueden adaptar, pero la idea de las movidas retóricas en 4 pasos con esta fundamentación tiene un principio, que los demás pueden recoger y aprobar o utilizar alguno de ellos u otro. Pero efectivamente, como estaba pensado y como pregunta el estudiante, efectivamente ese planteamiento está hecho en una época distinta, con condiciones distintas, donde a lo mejor la evaluación docente no tenía la característica que tiene hoy día. Entonces, yo haría esa salvedad y dejo abierta la puerta para que desde las demás carreras o a nivel general, porque tampoco podemos imponer una manera específica de cómo hacer el ensayo, sino que dejarlo abierto y lo que está acá que les pueda servir, maravilloso. Alguien pregunta, Kevin, ¿por qué medios estarán disponibles los materiales? Yo creo que a través de coordinación de práctica les vamos a hacer entrega de los documentos y que ahí desde César a lo mejor pueda hacer los envíos correspondientes para que todos los coordinadores lo puedan tener, todos los docentes y tutores, tanto de especialidad como de transversalidad de orientación, puedan tenerlo y que cada cual, ¿cierto?, le pueda sacar el mayor provecho según lo que hemos señalado, así que no hay ningún problema. Sí, Marco Antonio, recordarle a los y las estudiantes que estaban preguntando acerca de eso, que esto está grabado y se va a subir al espacio de transversalidad como siempre, y además la entrega de materiales eventualmente se podría utilizar ese camino que acaba de mencionar Marco Antonio, porque ellos nos van a facilitar entonces la presentación, los ejemplos de rúbrica que mostró también, y bueno, algunos ejemplos si es que fuera Sí, vamos a necesario presentar varios ejemplos de ensayo para que le puedan de sacar estos más provecho, ensayos, porque insisto, hay ensayos que eventualmente. están más en transversalidad, orientación, y hay otros que están más en especialidad, y hay otros que se mezclan, porque es parte de la realidad cotidiana que se vive en la escuela. Claro. Preguntas, comentarios. Estaba revisando eso, así que este es el momento, muchachos, muchachas, algún colega que quiera hacer alguna acotación, opinión o alguna pregunta acerca del proceso o de lo que expusieron los colegas. ¿Mm?
Tal vez insistir mientras se genera la pregunta que independientemente de la especialidad pedagógica, de si son de matemática, de química, educador de párvulo, educación física, estoy nombrando pedagogías que no son, digamos, que se entroncan con las disciplinas humanísticas, quiero decir que sigue siendo la escritura una forma de sistematizar y agudizar la reflexión. Y eso es una competencia que tal vez también la universidad entiendo que está trabajando, porque a veces uno tiene las ideas, las ve, pero luego el cómo plasmarlas por escrito a veces se vuelve una barrera justamente para poder desarrollar esta reflexión. Hay un comentario de aquí, dice, de Gustavo Morales. No es pregunta, ojalá estén los archivos porque tener que revisar un video de 1 hora cada vez que se necesite algo específico es bastante engorroso. Bueno, ahí podemos usar otra estrategia y no sé de qué carrera es Gustavo, y claro, lo dejo como posibilidad también, es el trabajo de las relatorías. Y hacer relatorías de las clases o de las presentaciones les sirve. Alguien obviamente es evaluado por hacer la relatoría y luego te lees la relatoría y si requieres el video, vas al video. Y no sé de qué carrera es, no sé quién es el profesor tutor de Gustavo, pero perfectamente Gustavo pudiera hacer la relatoría de esta sesión y se Claro. pudiera ahí avanzar con su trabajo. Sí. Oye, yo voy a hacer un comentario a propósito de que Marcos Santibáñez hizo la mención a las carreras que no necesariamente trabajamos con estos escritos, ensayos y este desarrollo un poquitito más acabado en cuanto a lo teórico. Y voy a contar una experiencia. Justo yo, antes de la presentación de ustedes, vengo de supervisar a un estudiante en práctica de mi carrera de origen, que es educación física. Y traté de aplicar estas cosas que nombró por ahí Marcos Santibáñez acerca de lo que señala Chon, ¿cierto? Que yo decía, imposible que no esté nombrado, ¿cierto? De alguna u otra forma iba a salir en esta charla que tiene que ver con la reflexión en torno a los procesos de aprendizaje en la práctica profesional. Y son 3 cosas bien importantes las que él señala, ¿cierto? El conocer en la acción, cómo nosotros logramos conocer o aprender en la acción misma. Y yo le hacía las preguntas a la estudiante y le decía, bueno, ¿de qué cosas te fuiste dando cuenta cuando estabas haciendo la primera clase? Porque la repitió 3 veces, ¿cierto? Yo asistí a la segunda. Entonces, ¿de qué cosas te diste cuenta que tenías que cambiar? Y a esa reflexión en la que están haciendo se le llama el conocimiento en la acción, ¿cierto? Que es lo que señala Chon. Luego, bueno, ¿y por qué? ¿Cuáles fueron las estrategias que decidiste cambiar? ¿Por qué? Etcétera. Y le iba haciendo esas preguntas, ¿ya? Como reflexión en la acción. O sea, ¿cuáles fueron las decisiones, los criterios que te hicieron cambiar entonces esas decisiones o esa planificación que ya tenías de antes para aplicarla después en tu segunda clase? Y me contaba su experiencia. Segunda acción que no señala el Chon. El Chon, digo, que no señala el Chon. Y la tercera era entonces qué de provecho le puede sacar a esas decisiones, si esas decisiones fueron correctas, si las hubiese cambiado ya, si ahora las va a cambiar más adelante, o sea, reflexión sobre la reflexión, que sería el tercer nivel. Si nosotros como docentes realizamos esos procesos de manera consciente, ¿cierto? Consciente, como dice Tejada, y ¿cierto? Bajo esta reflexión que va a ser para la acción con un fin lógico y de aprendizaje continuo, lo señala él, como esta lógica de aprendizaje continuo para desarrollar una ética profesional distinta. Yo creo que nuestro ejercicio profesional obviamente mejora y mejora considerablemente, porque nos transformamos, como dice Maturana, que está tan en boga a propósito de, ¿cierto? Bueno, pero Correa lo cita muy bien. Cuando nosotros estamos pensando en que nosotros y los mismos
practicantes o las practicantes, los profesores en formación que están realizando su práctica en los distintos niveles, están en un modo de aprendizaje y no en un modo de producción, de reproducción, a eso se refiere, logramos entonces desarrollar de mucho mejor manera, ¿cierto?, las competencias profesionales. O sea, el proceso reflexivo no es una cuestión solamente trivial, es un complemento y viene a fortalecer entonces de manera importante la formación profesional. O sea, es un elemento fundamental del desarrollo profesional y de las competencias profesionales que se exigen, ¿cierto?, para estos profesionales del futuro. Así que, bueno, eso porque yo lo quería aterrizar. Esto se puede realizar en la medida que, por ejemplo, nosotros hacemos el acompañamiento, lo estoy señalando porque veo que hay bastantes tutores aquí, ¿cierto?, tutores de práctica, en la medida que yo estoy acompañando el aprendizaje de mis estudiantes, pero también yo solo, como profesor, cuando estoy ejerciendo mi labor docente, puedo ir haciéndome estas preguntas, ir dándome cuenta, estar consciente del proceso que están viviendo, que estoy viviendo con mis estudiantes también, y de lo que estoy haciendo también yo. Que eso se puede ir haciendo, y claro, hay formas, hay estrategias como las que señaló aquí muy bien Marco Antonio, que dan cuenta, ¿cierto? Dan cuenta de ese desarrollo, dan cuenta de esa reflexión de manera mucho más evidente, ¿cierto? Me refiero con evidencias concretas que pueden reforzar estos procesos en trabajos, en esta estrategia como las que señalan ellos, como el ensayo. El ensayo crítico me parece una estrategia muy pertinente en estos procesos ya más bien de práctica profesional, ¿cierto? Lo que no implica que no se pueda realizar en las prácticas iniciales, en las prácticas intermedias, ¿cierto? Para ir agudizando este ojo crítico, ¿cierto? Este ojo reflexivo en son del desarrollo profesional docente. Sí, Marco quería Antonio. agregar algo ahí, que en las prácticas iniciales con Marco ya hemos incluido algunos de estos dispositivos, pero la diferencia está que algunos de los insumos han sido, por ejemplo, situaciones reales que ya están detectadas como incidentes críticos. Entonces se le presentan a los estudiantes, de hecho, parte del artículo que hace poco presentó Marco y que salió publicado, tiene que ver con el tema interculturalidad. Entonces son 3 situaciones interculturales, los estudiantes las leen, y a partir de esa situación ellos escogen cuál van a abordar y desde dónde lo van a abordar y cómo lo van a abordar. Y usamos la misma dinámica que está acá, pero nosotros le aportamos el incidente crítico ya escogido, ya seleccionado. En el fondo igual no saltamos la etapa 1. Y en el fondo ya parten, a veces incluso la etapa 2 la dejamos fuera, y como están recién partiendo, solamente se hacen cargo de ver el marco para la buena enseñanza desde esa situación crítica ya escogida por nosotros. Y luego, en la segunda parte, que sería la cuarta de lo que yo presenté acá, es que ellos analicen en función de cómo se posicionan ellos con ese rol, desde el rol docente, ya no desde un estudiante que estudia una carrera universitaria, sino usted docente, cómo va a actuar cuando le toque esa situación similar a la problemática o a la situación feliz que le hemos descrito acá. Entonces ahí tienes otra alternativa. Y la otra alternativa posible es que al final, y esto lo saben los estudiantes castellanos, lo que hemos acordado, voy a hacer la infidencia, aunque después hagamos reparo, porque no sabemos, uno no tiene el control de cuántas clases reales van a ser, pero lo que hemos conversado y al acuerdo que llegamos es que vamos a esperar que puedan trabajar 9 clases, es decir, 9 de sus clases de práctica profesional. Y lo que le hemos pedido que escojan 3 iniciales, cuando hay muchas cosas que reparar. 3 intermedias que tengan algunos elementos por reparar y 3 donde ellos ya se sientan empoderados de que hicieron una buena clase. Por lo tanto, ellos van pensando en su clase, pero en el fondo analizan su propia clase con este mismo dispositivo, pero la idea es que ellos sean capaces de, después de seleccionar clases que están en un nivel inicial, clases que están en un nivel intermedio y clases que están en un nivel de mejoramiento mayor. Por lo tanto, el mismo dispositivo va utilizándose en la perspectiva de Chon, en la perspectiva que tú dices, y se le puede sacar más partido. Lo importante es que haya una racionalidad docente que esté fundamentada en el discurso especializado y que esté fundamentada en el marco para la buena enseñanza y que además involucre el posicionamiento ético profesional. Esos 3 componentes yo creo que son fundamentales. Y el primero, claro, tiene que ver con la detección, pero cada uno de ellos encierra un marco teórico que está detrás y que solventa cómo lo planteamos. Y que, insisto, se pueden hacer más versiones de esto que hemos dicho, más posibilidades,
pero hemos escogido como las más básicas y que permiten hacer un ensayo crítico que realmente les sea útil a nuestros estudiantes, que sea formativo y que obviamente se pueda expandir a su proceso de docencia real una vez que se titule. Perfecto. Muchas gracias, Marco Antonio. No, muchas gracias a ustedes. ¿Cómo se escribe el nombre de ese autor que habla? Con S-C-H-O-H-O-N. Sean. Tengo algo de... Así como lo voy a poner por ahí en el chat. Ahí lo voy a poner. Sean. Marco Santibáñez, ¿tiene algo más que aportar? Don Marco Santibáñez. Marco Santibáñez. No, al contrario. Solo decir que en este concepto con el que se tituló el taller de hoy de los dilemas pedagógicos, en una situación de pandemia como estamos hoy, que las prácticas iniciales las dificultan justamente para poder ir a un colegio, verlo, o la logística de poder tener una cuenta y entrar al Classroom y observar una clase online. Los dilemas pedagógicos pueden ser también una forma vicaria bien interesante para justamente poder, digamos, subsanar la problemática que hoy tenemos en la formación inicial, que no podemos ir a ver clases reales o clases, digamos, con la facilidad que había antes en la presencialidad, ¿no? Entonces, aprovechando la intervención de Marco Antonio, los dilemas pedagógicos permiten justamente, por una parte, claro, ejercitar la reflexión, apropiarse del marco para la buena enseñanza, pero también permite introducir que nosotros como formadores de formadores, vamos a introducir temáticas que son relevantes, como decía Marco Antonio, has recordado tú, la interculturalidad, la diversidad sexual o las disidencias sexuales, temas que tienen que ver con ciudadanía, temas que tienen que ver con cuestiones, por ejemplo, de convivencia, de educación emocional, ¿no? Entre otras. Perfecto. Bueno, ahí dejé en el chat el apellido y uno de sus libros de Sean, para quien preguntó. Obviamente hay versiones mucho más actualizadas y hay otras literaturas, pero por lo menos tengo a la mano esa, así que les dejo una. Bueno, si no hay más preguntas, más comentarios, yo quiero agradecer de antemano ya a Marco Antonio y a Marco Andrés Santibáñez y Marco Antonio Alarcón, nuestros colegas que hicieron una magnífica presentación. Este es un tema bien apasionante en realidad, el tema de la reflexión pedagógica, porque nos compromete a todos en realidad, y a nuestra formación en particular. Entonces, y ya sabemos que, y está muy comprobado esto, que en la medida que se hacen estos procesos reflexivos, ¿cierto?, se mejora nuestra realidad docente, ¿cierto? Y se mejoran también los espacios de aprendizaje, y con ello también se mejoran también los aprendizajes de los estudiantes. Así que agradecer también a DENIC y al Centro de Formación Virtual y a la Unidad de Desarrollo de la Docencia que permitieron esta charla. Así que nada, nos estamos viendo pronto también. Recordarles que en la tarde hay una charla también de taller de Classroom, hay otras charlas de presentaciones, cómo hacer presentaciones con Genially. Estén atentos al correo porque le está llegando toda la información para que puedan asistir a todos estos eventos, ¿ya? Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Todos. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias, que estén bien. Gracias. Gracias.